Hola a todos, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a empezar a hablar ya del primer tema del bloque 1B, es decir, la primera familia, que es la familia de los hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos porque solamente son compuestos binarios que solamente están formados por hidrógeno y carbono, ¿sí? Ahora, esta familia función hidrocarburos derivan de lo que es el petróleo. Para su estudio se clasifican en dos grandes grupos, acíclicos o también llamados alifáticos y los cíclicos. Acíclicos o alifáticos son aquellos que están solamente formados por carbono, en rayita, carbono, y no tienen ninguna forma geométrica, por decirlo así, pero se llaman alifáticos, o también se los llama alifáticos o acíclicos, es decir, que no tienen formando ningún ciclo. Bueno, cuando tenemos un carbono con una rayita y un carbono, o sea, carbono, responde a la siguiente forma: CnH2n más 2. ¿Qué significa esta fórmula CnH2n? Mira, el número de carbonos, aquí N significa el número de carbonos, hidrógeno significa que el número de carbonos que tengas lo multiplicas por 2 y lo sumas más 2 y vas a tener la cantidad de subíndice que tienes que colocar en hidrógeno. Dentro del cambio de los insaturados, les recomiendo que vean el video número 3. En el video número 3 hemos detallado bastante sobre los enlaces covalentes, el tipo de enlaces que se unen entre carbono y carbono. Véanlo para que puedan tener una mejor, una explicación mucho más clara de la clase de hoy. Dentro de los insaturados, como te decía, que pertenece también a los acíclicos, es decir, carbono, tenemos que subclasificar a los alquenos y a los alquinos. Alquenos son aquellos que están formados por carbono y con dos rayitas a otro carbono, y alquino, carbono, triple raya y carbono, ¿sí? O sea, por ejemplo, alquenos y alquinos. Ahora, los alquenos responden a la siguiente fórmula: CnH2n. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un carbono que tenga un subíndice de 3 y me dice hidrógeno, el número de carbono lo multiplique por 2, entonces tendría C3H6, porque simplemente multiplico el número de carbonos que tenga, lo multiplico por 2 y ya tengo la fórmula del hidrógeno aquí para colocar. En cambio, dentro de los alquinos, la fórmula que a ellos responden se llama CnH2n menos 2. ¿Qué significa esto? Que el número de carbonos que tenga lo multiplicas por 2 y lo restas menos 2 y vas a tener el subíndice que debes colocar en el hidrógeno. ¿Estamos claros? Entonces te repito, para su estudio los hidrocarburos se clasifican en dos grandes grupos, que son los acíclicos, es decir, que no forman ninguna figura geométrica, también llamados alifáticos, los cuales se subclasifican en saturados, que son los alcanos, e insaturados, que dentro de los saturados, alcanos y insaturados son los alquenos y los alquinos, y que estos alcanos corresponden a la fórmula CnH2n más 2 y los alquenos CnH2n y los alquinos CnH2n menos 2. Bueno, espero que no te olvides. Vamos a ver la siguiente clasificación. Esto ya la siguiente se llama cíclica, es decir, aquellos que van a formar, mira, como tú ves, son figuras geométricas. Dentro de las cíclicas tenemos que subclasificar en la ciclánica y en la bencénica. Ciclánica es toda aquella que esté formado por 3 carbonos. Por ejemplo, si en cada ángulo yo pongo un carbono, teníamos hablando que esta es una fórmula que se llama ciclo propano. Si aquí, por ejemplo, en forma de un cuadrado, pongo aquí en cada ángulo, pongo un carbono, esto se llama ciclo butano. Si tuviera una figura geométrica de un pentano, entonces si en cada ángulo o cada vértice le pusiera un carbono, sería ciclo propano. En todo caso, toman el nombre, primero acuérdate que tienes que poner la palabra ciclo y luego, de acuerdo a la figura geométrica, le das el nombre, ya sea propano, butano, pentano, hexano, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, dentro de la misma cíclica corresponde a un subgrupo también que se llama la serie bencénica. El benceno es un compuesto especial porque, de acuerdo a Kekulé, este benceno tiene un doble enlace. Mira, si tú te fijas, no sé si lo podrás mirar aquí, tiene este doble enlace aquí en forma alternada. O sea, un enlace en un lado, doble enlace, este sí, este no, este sí, este no, este sí. ¿Ok? Ya cuando vemos más adelante en el sumario número 2, vamos a tomar todo un bloque para hablar sobre el benceno. En todo caso, cuando mira, esto no se puede decir que sea un ciclo hexano, porque fuera un ciclo hexano si no tuviera los dobles enlaces metidos aquí adentro.
también se lo representa con un círculo que se llama círculo de Robinson, pero como te había dicho, ya la serie de bencénico lo vamos a ver cuando estemos en el bloque número 2 en forma más amplia. Pero en todo caso, en cíclica, la clasificación ciclánica y bencénica. Ahora, dentro de la bencénica, o sea, dentro de estos bencenos, también se subclasifican en homocíclicas, que se llaman los mononucleados, polinucleados y núcleos condensados. Cuando estamos hablando de mononucleados, mononucleados cuando solamente tienes un solo benceno, o sea, una sola estructura, así, una sola solita, se llama mononucleado bencénico. Cuando tenemos polinucleado es cuando tienes, por ejemplo, dos núcleos y tienes un núcleo aquí cogido de otro núcleo, como cogiéndose de las manitos, o sea, como cogiendo distancia entre uno y otro. Eso se llama polinucleados. Y cuando se llaman núcleos condensados, este de aquí lo vamos a ver principalmente cuando ya veamos drogas, o más adelante cuando veamos naftalenos, antracenos, fenantrenos, hormonas. Vamos a ver este tipo de benceno que van a estar no cogiendo distancia, sino como uno apegadito al otro, uno apegadito al otro, uno apegadito al otro. Entonces eso se llama núcleos condensados. Y la heterocíclica, pero mira, en la homocíclica todos son bencenos, o sea, todos en cada enlace de punta de la figura bencénica vas a tener solamente carbono, carbono, carbono y carbono. Por eso se llaman homocíclicas. Homo, porque solamente en cada ángulo vas a tener carbono. Independientemente que tengas un benceno solito, dos bencenos o tres bencenos cogiendo distancia, o si los tienes, como dice la palabra núcleo condensado, cuando tienes pegados un lado con otro lado. Pero todos son bencenos, o sea, todos son bencenos y todos en cada ángulo van a tener carbonos puestos. En cambio, la heterocíclica bencénica es cuando basta con que un solo de los lados del benceno no sea carbono. Puede ser azufre, puede ser nitrógeno, puede ser cualquier elemento o cualquier átomo que tengas que no sea carbono. Entonces estamos hablando de una serie cíclica bencénica heterocíclica, pues se llama heterocíclica, cuando uno de los ángulos ya no es un carbono. ¿Ok? Dentro de la fusión de los hidrocarburos vamos a ver ahora las propiedades. Mira, de carbono 1 a carbono 4, es decir, metano, etano, propano y butano, que ya mismo vamos a ver la clasificación. Estos corresponden a gases. De carbono 1 a carbono 4, o sea, desde metano hasta butano son gases. Eso no te olvides. Por ejemplo, dentro de este grupo tenemos lo que es el gas doméstico. El gas doméstico simplemente es una combinación del gas propano con el gas butano. Es un GLP. GLP o gas doméstico, que también se llama, o sea, está dentro del grupo son los chiquitos, de cadena de un carbono hasta 4 carbonos. De carbono 5 a carbono 14, todos estos de aquí son líquidos. En esta podemos poner de ejemplo de estos líquidos de hidrocarburos, por ejemplo, lo que son las gasolinas, a los aceites, al querosene, a todo lo que sea un hidrocarburo líquido. A partir del carbono 15, es decir, carbono 15 significa 15 cadenas de carbono, o sea, carbono, 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 carbono. A partir de que tengas 15 carbonos unidos, estamos hablando de los hidrocarburos que son pesados. Estos son sólidos, se presentan en forma sólida. Dentro de este grupo tenemos lo que son breas, asfaltos, parafinas. Por esa, mira, por esto que es pesado, por eso que también a este grupo de alcano se lo llama también, mira, parafínicas. Entonces, el alcano, si te toman alguna vez en algún examen o alguna evaluación, los otros nombres que tiene, el alcano se llama alifático, porque te acuerdas que yo te decía que se lo conoce bastante por lo que es el metano, el etano, propano, o sea, los alcanos, alquenos y alquinos. Alcano, alifático, cuando no tiene ninguna forma de cíclico, y parafínico por esto, por las parafinas. O sea, dentro de este grupo tenemos, mira, a los carbonos que son a partir de 15, que son sólidos, por eso que tenemos aquí las parafinas. Ahora, otra cosa que también debes recordar dentro de estos alcanos es que a mayor peso molecular, mayor el punto de ebullición. ¿Qué significa mayor peso molecular? O sea, mientras más número de carbonos tengas. Acuérdate que el peso molecular se saca por la cantidad de elementos o átomos que tengas en una fórmula. Entonces, a mayor peso molecular, o sea, mayor número de la cadena que tengas, mayor será el punto de ebullición. Por ejemplo, metano. Si hablamos de metano, solamente tiene un carbono.
porque es carbono CH4. Te vuelvo a recordar, revisa el video número 3 que pusimos de ejemplo el metano y lo puedes ver que solamente tiene un carbono. Entonces, el metano, el punto de ebullición, mira, el punto de ebullición es menos 162 grados centígrados. En cambio, mira, el octodecano, es decir, un carbono que tenga 18 carbonos, una cadena de 18 carbonos, el punto de ebullición, mira, 360 grados centígrados. Estamos, entonces tenemos claro, a mayor peso molecular, si más número de carbonos tengas, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se los nombran, la nomenclatura. Solo los 4 primeros nombres se los tienen un nombre característico. Se llama, cuando tienes un solo carbono se llama metano, cuando tienes 2 carbonos etano, cuando tienes 3 carbonos en una cadena se llama propano, y cuando tienes 4 carbonos en una cadena se llama butano. De ahí todos los demás van a terminar con terminación ano. Mira, fíjate. Entonces, un carbono, metano, etano, propano y butano. A partir de 5, mira, pentano, hexano, todo terminación ano, ¿ves? Heptano, si tuviéramos 8, octano, nonano, y el 10 se llama decano. Y el 11 le ponemos un decano, dodecano, tridecano, tetradecano, y el 20 ya estamos hablando de eicosano. Así mismo, y a partir de 20, si ya tenemos uno, se llama un eicosano, dos eicosano, trieicosano, etcétera, hasta que llegas al 29, que es el nona eicosano. Cuando ya llegas al 29, empieza la serie de los contanos. Mira, tricontano, 30. Si fuera 40, tetracontano. Si dijéramos 41, sería un tetracontano. Y a partir de 50, mira, pentacontano. Penta por 5 y contano de la serie de las decenas. Así, si fuera por ejemplo 60, sería un hexacontano, heptacontano, octacontano, hasta llegar al 90, que sería un nonacontano. Por ejemplo, si te dicen escriba la fórmula de la cera de abeja, simplemente tienes que poner es un tricontano. ¿Y qué te dice un tricontano? Simplemente 31 átomos de carbono. 31 átomos de carbono, mira, un por 1 y tri de 3 y contano de 30, ¿no? ¿Verdad? Un tricontano de cera de abeja. Si llegamos a cadenas de 100, estamos hablando que se llaman centano, de 200 dicentano y de 500 pentacentano. Ok, ahora, ¿cómo por ejemplo lo puedes nombrar cuando tenemos una cadena grande? Mira cómo se lo nombra. Tengo 584 en una cadena, 584 carbonos. Mira, esto es lo que yo te decía cuando hacíamos NH2N más 2. ¿Te acuerdas cuando te dije al comienzo que para este tipo de fórmulas, en vez de poner tantas, mira, repetir 584 cadenas de carbono realmente es muy largo? Pero en todo caso puedes utilizar esta fórmula condensada, que simplemente aplicar la fórmula que es NH2N más 2. Ahora, ¿cómo lo nombras? Mira, de atrás para adelante. Primero se nombra la unidad. 4, el tetra. 80, la decena. Dices octacontano. Y la centena sería pentacentano. Entonces, ¿cómo lo nombras? Tetra, octaconta, pentacentano. Tetra, como te vuelvo a decir, la unidad. Octaconta, la centena. Y pentacentano de 500. Entonces tetra, octaconta, pentacentano, estás diciendo que tienes un carbono de 584. Ahora, si le aplicamos la fórmula CnH2n más 2, en todo caso multiplicado el número de 584 por 2 más 2, vas a tener que el número de hidrógeno que tienes que poner como son índices es 1170. Ahora, si yo no lo quiero poner en fórmula condensada, lo puedo poner como fórmula semidesarrollada. Eso también lo ves en el video número 3, que simplemente mira, aquí te dice 582 de subíndices, 582 veces se ha repetido CH2, más el carbono que tengo acá sería 583 y más el último que tengo acá sería 584. Bueno, espero que te haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video.